Hola, están escuchando Mendo Latino. Hoy estamos hablando con una de las protagonistas del documental que se llama Si yo pudiera quedarme, que cuenta la historia de dos madres que buscan santuario en iglesias en el estado de Colorado, porque quieren quedarse en los Estados Unidos y también es una manera de protegerse a ellas mismas y a sus familias. Esta película es parte del programa del Mendocino Film Festival que ocurre este año, el 2026, y pueden ver la película, va a estar en el Matheson Center for Performing Arts en el pueblo de Mendocino el sábado 30 de mayo a las 10 de la mañana. Y pueden escuchar también la entrevista con uno de los codirectores de esta película que se llama Theo Rigby en nuestro canal de YouTube que se llama Mendo Latino. Sí, y voy a añadir que Loreto y yo Diana Coria, vamos a estar con Teo en la película y vamos a hacer una ronda de preguntas con la audiencia. Entonces, esperamos verles. Bueno, hoy tenemos el gusto de presentar a nuestra invitada que se llama Jeanette Vizguerra. Es originaria de México, de la Ciudad de México, y su historia es una muestra de gran valentía y de un profundo compromiso con la defensa de los derechos, no solo propios, sino de toda la comunidad inmigrante. Jeanette Vizquerra llegó a ser una figura nacional durante la primera administración de Donald Trump, cuando ella y su familia se refugiaron en la Unitarian Church en Denver, Colorado. Entonces, luego en 2017, ella fue nombrada una de las 100 personas más influyentes de este año por la revista Time Magazine. Entonces, Jeanette, muy bienvenida a Mendo Latino. Gracias a ustedes por esta invitación a Mendo Latino. Para mí es importante continuar compartiendo parte de mi historia para cambiar la mentalidad de la gente respecto a la comunidad inmigrante. Creo que contar las historias es algo muy poderoso porque de esa manera entienden lo que los inmigrantes vivimos en este país, aunque tratamos de hacer todo lo mejor posible. Las leyes rotas de inmigración no nos permiten ir en una vía correcta a tener una residencia o una ciudadanía. Gracias, Janet. ¿Puedes contarnos cómo llegaste tú a decidir a entrar a esta iglesia y pedir santuario allí? Bueno, yo soy activista prácticamente desde que llegué a este país hace 30 años por derechos laborales. De ahí yo nunca he parado de trabajar por derechos civiles, humanos, justicia social. Y yo soy la fundadora de Derechos de Inmigrantes aquí en Colorado. Yo entré al sistema en 2009 basado en leyes antimigrantes aquí en Colorado, como la 287G, Comunidades Seguras, y la SB 90. Peleando mi caso en 2011, me avisan que me daban salida voluntaria. Apelo yo mi proceso para poderme quedar aquí con mi petición y mi apelación pendiente. Me avisan de México que mi madre estaba muriendo de cáncer, que solo le daban unos días. Y de alguna manera yo cumplí con el original de la juez, que era salida voluntaria, porque decidí ir a ver a mi madre, era la última vez que la iba a ver, y después decidí regresar. Estuve detenida en Texas, y estando detenida en Texas, porque aún estando dentro de los centros de detención, yo sigo organizando, sigo educando a la gente. Yo tenía en mi mente de, ok, si yo llego a salir nuevamente, que yo sentía que lo iba a lograr porque estaba movilizando desde adentro a la comunidad, que quiero crear el proyecto del movimiento Santuario en Colorado, entendiendo que escuelas, hospitales e iglesias en ese momento eran espacios sensitivos, que era muy poco probable que inmigración entrara a las iglesias. Entonces, salgo de estar en el centro de detención, que afortunadamente pude salir, regresando aquí a Colorado. Al mes de llegar aquí, tuve que ir a hacer un check-in y me volvieron a detener. Entonces, ya desde ahí yo comenté con una pastora que era amiga mía, que cuando yo saliera tenía ese proyecto y que lo iba a hacer.
salí nuevamente y comencé a trabajar en crear la coalición Metro Denver Sanctuary Coalition que yo fundé, que yo trabajé, que vinieron después colegas a apoyar mi proyecto. Originalmente era solo para mí, pero después pensé, este es un proyecto que no solo me puede ayudar a mí, sino a otras personas en la misma situación a obtener refugio en una iglesia para seguir peleando sus procesos de deportación. No todo el mundo califica o calificaba para entrar a santuario. Y así comenzó mi historia de fundar Metro Denver Sanctuary Coalition. Y al principio no lo necesité yo. Fue el primer hombre que entró a santuario. Fue en 2015. Después yo seguí obteniendo Stay Remove, pero se llegó 2017 donde yo veía que algo estaba raro en mi caso, que ellos estaban dudando de aprobar o no mi Stay Remove. Y por estrategia, porque yo siempre trabajo en avance pensando y siguiendo mi intuición, me refugié en santuario y después iba a tener mi check-in y mandé a mi pastora, a mi abogado y a toda la comunidad que siempre me ha apoyado a este check-in y creo que tomé la decisión correcta porque ellos estaban listos para arrestarme. Entonces esto fue en 2017 que se hizo un boom porque fui la primera persona entrando a santuario en la era Trump. Y por ser activista y que yo ya tenía muchísima comunidad alrededor del país, pues yo pensaba que los medios de comunicación iban a venir de manera local. Nunca pensé que se iba a hacer un boom a nivel mundial, porque fue a nivel mundial, ya que yo creé una campaña que se llamaba Janet Belong Here, donde gente local, nacional, incluso de otros países, estaban haciendo alusión a esta campaña de Janet Belong Here, subiendo videos, subiendo fotos, movilizando a la comunidad a nivel nacional, hablando de mí, de toda mi lucha que llevaba años atrás, mucho antes de entrar al sistema, contando mi historia y eso me llevó a que la revista Times Magazine me nombrara una de las 100 personas más influyentes del mundo porque hice un cambio, pero también un reto al sistema de inmigración. Jeanette, te quiero preguntar algo. Dices algo súper importante, me parece importante, interesante en la película. En algún momento en la película que yo quisiera quedarme, tú dices, santuario no es un favor, es un acto de justicia social. Y me parecía muy, muy importante, interesante, y me gustaría que como desempacas eso un poco más. Bueno, cuando yo estaba organizando las iglesias de diferentes denominaciones, fui muy clara con las iglesias qué eran mis valores, qué era mi proyecto, que esto no se trataba de hacernos un favor, esto era un acto de justicia, entendiendo que era el momento de que la comunidad de fe pusiera su fe en práctica, que el acogerse a santuario era un tipo de desobediencia civil pacífica y que era tiempo de que la comunidad de fe pusiera sus actos de justicia en práctica, no solo en palabras. Hablando de la historia del movimiento, muchas décadas atrás del movimiento santuario, ¿por qué se formó? Yo estaba hablando de que este era el nuevo movimiento de santuario nacional, ya que basado en mi historia, mucha más gente se inspiró a entrar a santuario. Fui una de las personas más visibles del movimiento santuario nacional, porque no porque fuera especial, pero otras personas que entraban a santuario lo hacían por recomendación sin saber absolutamente nada. En mi caso, no. Yo lo fundé desde cero, yo lo trabajé, yo tenía el entendimiento de que yo tenía una fecha de entrada, pero no de salida, porque en este movimiento, cuando uno se acogía a santuario, podían ser días, semanas, meses, incluso años, como pasó en 2019, que casi estuve 3 años. Y yo entendía eso, por ser activista tengo los dos mundos, ¿verdad? De ser una persona impactada, pero también he sido organizadora y activista por muchos años. Entonces yo les hacía el reto a las iglesias. Lo mismo que mencioné antes de la entrevista, nunca me ha gustado que me victimicen porque yo soy una persona que lucha, no que se victimiza.
y yo busco soluciones y una de esas soluciones era santuario, era un recurso, una solución no solo para mí, sino para otros que pudieran beneficiarse del movimiento santuario. Hay Claro, mucha, hay mucha gente que dicen, en lugar de pensar lo que es un tipo de caridad, es solidaridad. Hay Solidaridad. cambios y hay mucha gente que piensa que una ayuda que están dando a una comunidad, a una persona, es caridad. En lugar de No, pensarlo, ahora tenemos ese como manera de hablar de aliados, ¿no? Que aliados no ven una persona ni abajo, ni más arriba, ni más abajo, pero como colegas, ¿cierto? sí, Loreto, ¿tenías pregunta? No, adelante, Janet. Querías hacer un comentario sobre eso. quería darle seguimiento a esa pregunta. De hecho, siempre eran mis retos con las congregaciones, no solo con la mía, sino con las otras donde estaban otras mujeres y hombres refugiados, es que queríamos tener buenos aliados, no queríamos ese estereotipo de güeros americanos queriendo salvarnos, porque éramos adultos, gente pensante, gente que toma sus propias decisiones. Como buen aliado, tú debes de seguir mi liderazgo, no imponer tu liderazgo, porque es mi vida, es mi futuro y yo tomo decisiones por mi vida, por mi familia, por lo que yo quiero que se haga. Entonces, eran los retos que yo tenía hablando de yo no estoy buscando caridad porque de hecho, estando dentro de santuario, yo creé muchos programas, yo recaudaba mis propios fondos, a mí nadie me mantuvo. Al contrario, a veces yo daba algo a la iglesia porque decía, yo no quiero que después digan que estuve aquí de gratis. La iglesia se benefició mucho porque no solo donaban para mí la gente, también donó para la iglesia. Entonces aquí no hubo caridad, aquí fue trabajar juntos, hacer una lucha juntos y salir adelante juntos. Oye, Janet, ¿y cómo fue para ti cuando se te acercó Teo y su equipo y te dijeron que te iban a filmar? ¿Cómo? Porque tú compartiste con ellos partes muy íntimas de tu día a día y de estar en un lugar que, como bien sabemos, ¿no? Una iglesia no es una casa, no es un hogar. Entonces, ¿puedes hablar un poco de esto? ¿Cómo fue para ti cuando tú decidiste participar en este documental y qué significó que ellos vinieran y grabaran y estuvieran contigo? Cuéntanos un poquito eso para que las personas que van a ver el documental entiendan el contexto de este trabajo. Bueno, para que la gente sabe también un poquito más, yo no era la primera vez que tengo experiencia con medios de comunicación, prácticamente, como digo, desde que yo llegué a este país a los 3 meses, yo ya estaba trabajando por derechos laborales. En ese tiempo yo fui la cara y la voz de una campaña sobre seguro médico para las personas que limpiaban. ah, en el trayecto de mi trabajo, pues he tenido que hacer muchas entrevistas. Llegó ese momento donde yo tuve medios de todo el mundo, de todo el mundo. Entonces, como había medios que estaban, de hecho, antes de que yo hiciera público que estaba en Santuario, ya había medios que estaban haciendo mini documentales, que tuve 3 meses completos, medios de comunicación instalados en la iglesia. Llega Teo. Porque él es conocido de otra colega de otra organización y me hace la propuesta. Y yo dije claramente a él y a todos los que han querido hacer historias conmigo que esto yo no lo hago para tener fama, para tener publicidad o para tener atención o para victimizarse. Esta es una manera educativa Mm. para que la gente vea y entienda las vidas reales de lo que tenemos que pasar los inmigrantes. Y en mi caso, lo que me gusta enseñar es cómo podemos ser personas resilientes, fuertes, luchonas, que aún pasando por estos tiempos tan difíciles, podemos salir adelante y que hemos mostrado al mundo que a veces hacemos más por este país o aportamos más que incluso gente americana y que estos retos no nos doblan, al contrario, nos fortalecen. Totalmente. Y es muy interesante porque en la película me parece que no se sabe que tú eres una figura ya pública. Entonces no era una gran sorpresa de cómo iba a ser
filmado, ¿no? Sí. Pero quiero quiero preguntarte si hay algo que sientes que la película captura, porque sabemos que no puede capturar todo, pero ¿hay algo que captura muy bien la película o tal vez algo que no alcanza a ver completamente de tu vida? ¿Cómo comentas esto? Ah, creo que capturó las partes más, se puede decir, más suaves de lo que yo viví dentro de Santuario. Hay muchas partes que no están incluidas en el documental, que fueron fuertes, que fueron difíciles, porque no solo tenía que estar luchando en contra del sistema, de mi propio caso de deportación, de estar perdiendo mi libertad, sino tuve que pelear en contra del paternalismo, machismo, privilegio blanco. Tuve unas luchas fuertes con gente de las congregaciones que a veces querían dirigir nuestras vidas, tomar decisiones por nosotros, que en el caso de las otras dos personas, mujeres, hubo cosas y comentarios y actitudes de personas muy fuertes respecto a sus vidas que yo tenía que ir a solventar y a resolver y a confrontar. Y por esa razón también de las mismas congregaciones, después tuve mucha gente en contra porque ellos no se esperaban una mujer tan fuerte que se impusiera, que dijera no, que dijera estas son nuestras vidas, estas son nuestras luchas y queremos buenos aliados, no salvadores de nosotros. Ah, y hubo muchas cosas muy duras que pasaron que no se reflejan ahí y a mí me hubiera gustado que realmente la gente sí supiera esas partes porque de esa manera también entenderían las comunidades de fe qué cosas deberían de cambiar, qué cosas hacer mejor como aliados, como comunidad de fe y que en el futuro pudieran tener una visión más amplia de qué es su rol y su papel en la vida de la lucha de justicia social. Tremendo, Claro. claro. Hay otra escena muy interesante, no en tu caso, pero cuando la otra mujer está embarazada, la ministra tiene que decir a la gente a calmarse, a no juzgar, que la vida es ella, no es para ellos dar su opinión. Entonces, yo comenté al director que me gustó mucho que él trae esos momentos de tensión. Y quiero preguntarte, yo sé que un parte del plan de distribución de la película es mostrar la película en comunidades de fe. Entonces, ojalá que llegue a ser, y quiero preguntarte, una herramienta útil. ¿Tú piensas que vas a mostrar la película o si cuando se muestra la película puede ser esa herramienta, Janet? Sí, y como mencionó, esa fue una de las partes que me tocó navegar y luchar y me sentí bien que la pastora pudo hablar con la congregación de ese momento porque no entiendo por qué a veces pensaban que el hecho de estar en santuario, uno tiene que cambiar su vida o que uno tiene que dejar de tener su plan de vida. En el caso de ellas, de las otras mujeres que salieron embarazadas, tuvieron esos comentarios horribles, hirientes, discriminatorios, y yo tuve que ir a pelear, salí de mi iglesia para ir a pelear a las dos iglesias, a pedir que se respetara la vida de ellas, porque al final la gente que hizo eso no estaban ayudando en alguna manera económica o de otra manera a ellas. Entonces, esas son las partes que yo hubiera querido que sí se mostraran para que la gente de fe y las congregaciones hagan algo diferente, algo educativo. Hice una entrevista en un podcast también que me gustó mucho, se llama Code Wish, porque era mandando ese mensaje a las congregaciones de fe, de necesito buenos aliados, no salvadores del mundo. Y esto es lo que esperamos de la comunidad de fe. Entonces creo que aunque no se muestra todo lo que yo hubiera querido,
todavía va a concientizar a la gente, en el caso de lo que pasó con la otra persona, de no deben entrometer en la vida de las personas y más cuando no están apoyando en lo absoluto, porque nosotras generábamos nuestros propios ingresos. Yo enseñé a ella que aún estando dentro de santuario podíamos crear eventos, hacer muchas cosas educativas, pero también para nosotros recaudar nuestros fondos para no ser una carga para la congregación. Y que de hecho las congregaciones se beneficiaron más en nuestro tiempo dentro de santuario porque había una iglesia que tenía números rojos y gracias a que una de ellas entró al santuario, su economía mejoró. Pero Claro, la gente me imagino que se volcó para apoyarlos y esta solidaridad, ¿no? Que porque todo el mundo comprende que una persona inmigrante que se ha establecido aquí, tiene su vida y su familia y que pertenece en este lugar, como dices tú, tiene derecho a quedarse y nadie debería ser encarcelado por no tener documentos, que es la exacto. gran batalla que estamos dando en este momento. Mira, Janet, nos quedan 4 minutos, pero yo quería preguntarte un poquito que nos contaras en qué estás ahora, porque tu batalla no ha terminado y sé que estás involucrada en muchas cosas. ¿Puedes contarnos un poco qué estás haciendo en este momento, ahora que ya no estás has salido del santuario y en qué te encuentras? Bueno, mi caso continúa, mi caso ahorita está en el 10º circuito, en una corte federal, también en una corte federal aquí localmente. Tengo procesos todavía que sometí, que son otra herramienta en mi caso, pero yo nunca he dejado de luchar. Yo inmediatamente que salí de estar en el centro de detención por 9 meses, 7 días, que el sistema sigue actuando en contra mía por ser tan vocal, por defender tanto a mi comunidad. No han logrado callarme y no lo van a hacer. Yo he dicho que no importa si me deportaban, yo iba a hacer trabajo binacional, iba a tener un alcance todavía creo que más amplio porque iban a crear ellos mismos un monstruo al tener trabajo porque iba a seguir teniendo el alcance aquí. Yo ahorita estoy haciendo mucho trabajo en la comunidad de Know Your Rights, de preparación de los operativos que vengan fuertes como en Minnesota. Yo sigo organizando las vigilias fuera del centro de detención, sigo creando programas. Ahorita voy a crear otro programa para familias indocumentadas de Sanctuary for All Marketplace, donde familias de ahí pueden recaudar fondos, colaborando con diferentes organizaciones en otros proyectos de labor rights, de know your rights, de encarcelamiento a nivel estatal, federal y centros de detención. Creé mi propio negocio basado en esto porque la gente no sabe cómo navegar los casos, entonces yo creé mi negocio de consulting para enseñar a la gente cómo navegar los casos. Creé un fondo legal y de mutual ley para seguir apoyando a la gente que está detenida en el centro de detención y sigo haciendo mucho trabajo y me regañan mucho porque sigo pensando más en los otros antes que en mí cuando yo misma sigo mi caso, sigo teniendo costos legales, pero por alguna razón es mi esencia de pensar en los demás, tipo mamá gallina de darles herramientas. Entonces hay mucho en mi vida, siempre estoy ocupada, ustedes lo vieron ahorita, tengo que ir ahorita corriendo al centro de detención a la vigilia, llevar flores por el Día de las Madres, que ya viene pronto, y de estas fechas concientizo a la gente que para la comunidad probablemente fechas como cumpleaños de nuestros hijos, fechas de aniversario, estas fechas del Día de las Madres, probablemente para la gente diga, pues es una fecha más, pero cuando uno está detenido o cuando uno está refugiado en santuario, son días muy significativos que el sistema nos roba y que tenemos que seguir visualizando, denunciando y pronunciando que son momentos importantes de nuestras vidas que el sistema nos quita y que nunca nos van a regresar lo que hemos perdido. Muchas gracias, Janet. Increíble tu trabajo y tus experiencias. Y te digo de verdad que estamos muy contentas de haber conversado contigo hoy día un ratito. Ustedes están escuchando Mendo Latino y hemos entrevistado a Janet Vizguerra desde Colorado mientras ella continúa con su proceso y los invitamos a ver el documental
donde se cuenta una parte de la historia de ella cuando ella pidió refugio y usó esta figura del santuario en la ciudad de Denver, Colorado. El documental se llama If I Could Stay, si pudiera quedarme, y va a estar en el Mendocino Film Festival, aquí en nuestro querido pueblo de Mendocino. Y la película se va a mostrar específicamente, es un día sábado, ¿verdad, Diana? Se presenta el sábado 30 de mayo a las 10 de la mañana en el Matheson Center for Performing Arts en Mendocino. Em, Junto a esta película, increíblemente el programa del festival hay 34 largometrajes, 46 cortometrajes. Las películas representan 35 países y de los 80 títulos en total, 43 de ellas han sido dirigidas por mujeres. Entonces está más grande que nunca este festival y ustedes tienen la oportunidad de ver y aprender de la experiencia de Janet y de buscarla y seguirla y ser tocados por la fuerza increíble que Janet nos presenta hoy día y también en esta película. Muchas gracias, Janet, te agradecemos muchísimo por haber venido y te queremos invitar porque nos contabas que ya tienes otras películas donde también están recogiendo otras partes de tu vida, porque esta es una parte pequeña, ¿no? Sí, pues muchas gracias, Mendo Latino, por invitarme y por mencionar este documental de Si pudiera quedarme, una pequeña parte de mi vida y me emociona porque la gente va a poder saber y entender lo que sufrimos los inmigrantes, pero también lo fuertes y luchones que somos para defender a nuestra familia. Sí, y también aprender cómo ser verdaderos aliados, que es Exacto, lo que nos obliga a todos como sociedad a mirarnos entre nosotros y darnos cuenta qué es lo que significa realmente ser solidario con otra persona. Bueno, exacto. muchas gracias, Janet, por haber venido hoy y bueno, muchas gracias a nuestra audiencia. Hasta la próxima. Nos Gracias. seguimos hablando y Gracias. vamos a invitarte de nuevo. Hasta luego. Hasta luego. Bye.